Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas. Vamos a comenzar con algunas dudas que puede llegar a tener Marcelo Gallardo de cara a lo que va a ser la reanudación de la competencia oficial dentro de menos de 2 semanas, más precisamente dentro de 10 días, cuando el domingo 3 de abril esté visitando a Defensa y Justicia en Florencio Varela. El muñeco bancó a sus jugadores luego de la derrota del pasado domingo ante Boca, manifestando que justamente una caída no lo va a confundir, sobre todo teniendo en cuenta que el equipo mantuvo la idea durante todo el encuentro para intentar en primera instancia ganar el Superclásico y una vez ya estaba perdiendo, intentar empatarlo. Aún así, el plantel realizaría una mini pretemporada de cara a lo que va a ser la segunda mitad de este semestre, donde comenzará la fase de grupos de la Copa Libertadores. De hecho, este viernes al mediodía vamos a tener el sorteo de la fase de grupos justamente, y el equipo prácticamente no tendrá descanso entre semana. Luego del compromiso ante Defensa y Justicia del recién mencionado domingo 3 de abril, no habrá ningún descanso, y es por eso que River estará jugando aproximadamente un partido cada 3 o 4 días. ¿Cuáles son las dudas que puede llegar a tener el muñeco de cara a lo que se viene? Es si finalmente luego de estos 14 días en los cuales realizará una mini pretemporada, puede ya contar con Matías Suárez al máximo nivel, y en ese caso podría llegar a volver a jugar con 2 delanteros, algo que no lo ha hecho nunca desde el arranque en este semestre, y de hecho la última vez que jugó con 2 puntas fue en aquel partido justamente ante Defensa y Justicia en el Monumental, cuando River ya era campeón y cayó por 3-2 en el Vespucio Liberty. Uno cree que más allá de lo que sucedió y de que la derrota ante Boca claramente duele, por ser un superclásico ante el rival de toda la vida, la realidad es que uno espera que el muñeco no cambie demasiado en lo que va a ser el equipo. Si entra Suárez, la pregunta sería ¿quién sale? El que ingresó por él técnicamente es Ezequiel Barco, pero hay que ver si Gallardo decide sacar a quizás el futbolista que más virtud tiene en el 1 contra 1 del actual plantel. Después habrá que ver si Agustín Palavecino, luego de haber comenzado el semestre con bastantes lesiones y problemas físicos y también un cuadro gripal, puede volver a ganarse la titularidad, porque en el final del semestre pasado, a mi entender, junto con Julián Álvarez, eran los 2 mejores futbolistas del equipo que llevaron justamente a River ganar la última liga profesional. En ese caso ahí el muñeco sí tendría algún problema, porque tendría que sacar de la mitad de la cancha a alguno de los jugadores que se han ganado justamente un lugar dentro del campo de juego. Veremos qué es lo que decide Gallardo. Todavía hay tiempo para empezar a armar el equipo, pero todos los futbolistas que no han jugado muchos minutos en el inicio de este semestre empezarán a hacerlo cada vez más una vez comience el próximo mes. Y una de las incógnitas que nos planteamos, y teniendo en cuenta que el plantel ya volvió a los entrenamientos y todavía Héctor David Martínez no recibió la alta médica, es en definitiva cuándo vuelve el futbolista que juega para la selección de Paraguay. Algunos puestos ya tienen un dueño fijo y uno de esos es el de segundo marcador central. Martínez tuvo un excelente 2021 que llevó a que River, que en primera instancia lo habría traído a préstamo por una temporada, tuviera que recomprar el 50% del pase que previamente le había vendido al halcón de Florencio Varela. El zaguero se afianzó en la saga justamente con Paulo Díaz, pero producto de una lesión ante Newell's, que involucró un esguince ligamentario en una de sus rodillas por la tercera fecha de la actual zona A de la Copa Liga Profesional, estuvo ausente varios partidos y su lugar justamente lo ocupó Leandro González Pires, quien tuvo una actuación regular en la mayoría de los partidos que le tocó jugar, pero en el último Superclásico un error individual de él derivó en la derrota del más grande porque provocó justamente el gol de Sebastián Villa. Luego de un mes de inactividad y entrenarse de manera diferenciada, producto de lo que dije de la distensión ligamentaria que sufrió el pasado 20 de febrero, todo indica que Martínez regresará a las prácticas normalmente en estos días y que estará disponible para enfrentar a Defensa y Justicia el próximo fin de semana del 3 de abril. Hay que recordar que no habrá fútbol en este fin de semana porque Argentina y el resto de las selecciones sudamericanas jugarán las últimas 2 jornadas de eliminatorias de clasificación para el Mundial de Qatar. Martínez, en caso de no haber seleccionado, iba a representar a Paraguay, pero su entrenador Guillermo Barros Esqueloto decidió no llamarlo para esta ocasión. Todavía no ha recibido la alta médica, pero se espera que en estos días esto sí suceda y así David Martínez vuelva a ocupar la saga central, porque River lo necesitará y mucho de cara a lo que queda del semestre. Y de otra de las cosas que nos enteramos ayer al mediodía fue que Ezequiel Barco se fue a realizar estudios en la clínica de Rossi para saber cuál era la gravedad de una lesión que supuestamente había tenido en el partido contra Boca.
El mediocampista ofensivo se retiró a los 15 minutos del segundo tiempo con una molestia muscular y una vez que se sentó en el banco se colocó hielo en una de sus piernas. En ese momento todos creíamos que su salida solamente era producto de algo futbolístico, que Gallardo había visto que el exfutbolista Independiente no había tenido un buen rendimiento y es por eso que decidió reemplazarlo para que ingresara Brian Romero. Sin embargo, ahora la información es que estuvo con una fuerte molestia en ese mismo compromiso y sin embargo los estudios solamente determinaron que fue una fatiga muscular en el posterior de su pierna izquierda. Probablemente esto no le impida entrenarse con normalidad, más allá de que casi con seguridad bajará las cargas en estos primeros días, teniendo en cuenta que este fin de semana no va a haber fútbol oficial. River tendrá 2 semanas para cambiar el chip y enfocarse en lo que viene, ya que como dije, habrá doble fecha de eliminatorias. Si la lesión hubiera sido más grave, hubiera habido un parte médico correspondiente, por lo que lo del mediocampista no es nada serio. Hay que esperar y como dije al principio, teniendo en cuenta que existe la posibilidad de que Gallardo, una vez regrese a la competencia oficial, vuelva a jugar con 2 delanteros, todo esto teniendo en cuenta cómo se va a encontrar Matías Suárez luego de esta mini pretemporada, que a lo mejor es justamente Ezequiel Barco a quien le toque salir del equipo, por lo menos en primera instancia, porque si bien el domingo 3 de abril River visitará a Defensa y Justicia, 3 o 4 días después, dependiendo de cuándo la Conmebol ponga el partido del más grande, el equipo tendrá que hacer su debut en condición de visitante en la Copa Libertadores y mucho dependerá de si River juega con titulares o no en el partido ante el elenco de Florencio Varela, de cuánto tenga que viajar, porque no va a ser lo mismo enfrentar en esa primera jornada a un equipo colombiano o ecuatoriano o ir a la altura de Bolivia que enfrentar a alguno de Chile o de Paraguay, que sería un viaje más accesible. Es por eso que veremos en definitiva si cuando vuelve la competencia Barco sigue siendo titular, pero por lo pronto lo que hay que decir es que su salida del Monumental el pasado domingo ante Boca no resultó ser nada grave. Y ahora vamos a hablar de un tema un poco más serio que no tiene que ver con lo futbolístico, pero que sí involucra a River y sobre todo a muchos hinchas que lamentablemente no tuvieron las mejores acciones el pasado domingo en el Monumental, lo que podría llevar a la clausura del estadio. Lo que hay que decir en primera instancia es que esto último no sería viable, por lo menos en primera instancia. Después, con las pruebas que tengan los organismos de seguridad, más adelante puede llegar a haber una sanción. El pasado lunes se realizó un operativo en el Antonio Vespucio Liberty para determinar qué sucedió en el Superclásico en relación al uso de bengalas y además se determinó cuántas personas ingresaron y qué pasó en la salida de los futbolistas de Boca del campo de juego luego de finalizado el partido. Por todo lo ocurrido y a fin de esclarecer todos estos acontecimientos fue que el lunes por la tarde se presentó parte del personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Fiscal especializada en eventos masivos para solicitar información. Se inspeccionó la tribuna Sigurialta y así se encontraron varios restos de bengalas, entre ellas las conocidas bengalas náuticas de las que todos están hablando. Por otro lado, el club aclaró que al partido ingresaron un total de 64.023 espectadores. De estos asistentes, más del 97% ingresó con su propio carnet debidamente habilitado para acceder al partido, teniendo en cuenta los abonos que se habían repartido anteriormente y las entradas que fueron sacadas por los socios y los miembros de Somos River durante la semana pasada. Esto fue posible gracias a que desde hace 2 años existe el River ID, la plataforma la cual justamente hace que todos los socios y miembros de Somos River estén registrados y esto valida las identidades con el RENAPER y permite entregar a cada uno de ellos un carnet único en el que es posible cargar datos de tickets y abonos, ofreciendo comodidad a aquellos que vienen al estadio porque no deben retirar previamente ninguna entrada. Esto además desalienta la reventa y venta de localidades falsas debido a que prácticamente no se emiten entradas para los distintos partidos, salvo algunas de protocolo. Además, se recordó cuáles serán las sanciones para aquellos socios que hayan realizado algo indebido, como el haber ingresado sin entrada o que hayan agredido a los jugadores de Boca luego del partido. La sanción para los primeros de ellos ya está confirmada y es de 6 meses. River de hecho ya mandó un comunicado oficial, mientras que para los segundos la sanción sería de 1 año, más allá de que todavía no está confirmado. También es importante aclarar que el Monumental se abrió luego de una inspección que lo aprobó y que en el club no había bengalas dentro, sino que las mismas fueron ingresadas tras un operativo policial que ya se puede decir que fue bastante malo. Y en cuanto a una posible suspensión del estadio, como dije al inicio, hoy por hoy las posibilidades son muy bajas, pero no hay que descartar nada porque en los próximos días se van a estar analizando todas estas pruebas. Y volviendo a lo futbolístico, algo que involucra a River, obviamente, es los 6 convocados que se irán a jugar, o mejor dicho, que ya se fueron y están entrenándose con sus respectivas selecciones.
Como se sabe, los 6 futbolistas de River, que justamente representarán a su país en esta última doble fecha de eliminatorias, son Franco Armani y Julián Álvarez, que estarán con Argentina, Paulo Díaz, que hará lo propio con Chile, Robert Rojas está con Paraguay, Nicolás de la Cruz con Uruguay y Juan Fernando Quintero con Colombia. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Empecemos con los argentinos. El equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará el próximo viernes 25 de marzo ante Venezuela en La Bombonera, y para ese partido es muy probable que Franco Armani sea titular debido a que Emiliano Martínez está suspendido. En el caso de Álvarez hay que recordar que en su posición juega Lautaro Martínez, que no está con la selección debido a que dio COVID positivo en el Inter de Italia, pero en un principio Scaloni no lo pondría como titular, sino que sería uno de los suplentes. Por su parte, Chile visitará mañana a Brasil y todo indica que Paulo Díaz mantendría la titularidad en el equipo que dirige el uruguayo Martín Lazarte. Otra fija para ser titular sería Robert Rojas, quien por lo general suele salir desde el arranque como lateral por la derecha, y seguramente Guillermo Barros Esqueloto lo ponga como titular cuando Paraguay enfrente mañana a Ecuador en Asunción. Por otro lado, Nicolás de la Cruz también tiene muchas oportunidades de ser titular con el nuevo entrenador de Uruguay, Diego Alonso, que si bien ya había dirigido la fecha de eliminatorias anterior, no había contado con el uruguayo porque este se estaba recuperando de la trombosis venosa en su pie izquierdo. Es por eso que el mediocampista de River también sería titular en el duelo entre Uruguay y Perú en Montevideo. Y por último, y otro más que sería titular, 5 de los 6 estarían desde el arranque y Julián Álvarez sería la única duda que podría no ser titular, lo más seguro es que esté en el banco, pero el que también sí va a estar desde el arranque sería Juan Fernando Quintero. Reinaldo Rueda lo tiene muy bien considerado al futbolista de River, y es por eso que Juanfer buscará junto con Colombia la hazaña para meter a su selección en el Mundial. Los cafeteros enfrentarán mañana a Bolivia en Barranquilla en busca de obtener los 6 puntos, porque recordemos que están a 4 del repechaje y la tarea de Juanfer y de Colombia será muy complicada. Y para finalizar vamos a referirnos a un jugador que hoy por hoy está en el país porque ha sido nuevamente convocado con la selección argentina, pero que en este caso vamos a hablar de lo que puede ser una posible vuelta a River de Manuel Lanzini. Es cierto, tiene que haber una muy buena movida tanto de los dirigentes del club como del propio futbolista, que debe poner de su parte para que en junio se dé el regreso de Manu al Millonario. Cumplió 29 años en febrero y está en la edad de volver debido a que ya no parecería poder progresar más en Europa en cuanto a lo deportivo. Está claro que tiene chances de jugar al Mundial y eso sería un salto muy significativo en su carrera. Y en lo económico, lleva 7 años en el exterior después de irse de River, 1 en el Al Jazeera, y está atravesando su 7ª temporada en el West Ham de Inglaterra. En primer lugar, el club inglés trajo a Lanzini a préstamo con una opción de compra y una temporada después decidió adquirir el pase del mediocampista en 11,5 millones de euros. La fuerza del jugador será indispensable para que esto suceda, porque puede suceder algo parecido a lo que pasó en su momento con Enzo Pérez, que hizo fuerza para venir y el club le pagó 3 millones de euros al Valencia de España cuando en un principio pedía 10 debido a que le había pagado previamente 25 millones de la moneda europea al Benfica de Portugal un par de años antes, por lo que es muy importante las ganas del futbolista y las fuerzas que pueda ejercer él mismo para que se pueda hacer el pase a mitad de año. Otra cuestión, aunque un tanto distinta, se dio a principios de esta temporada con Emmanuel Bamán, aunque hay que tener en cuenta que el defensor pudo rescindir su contrato con el Zenit y sería muy distinto a lo de Lanzini, que no podría hacer lo propio con el West Ham de Inglaterra. En agosto del 2019, Lanzini firmó una renovación con el equipo inglés hasta mediados del 2023, es decir, hasta el 30 de junio del año que viene, por lo que todavía va a tener un año más de contrato cuando se cumpla la fecha estipulada para que River lo pueda ir a buscar. Un préstamo no sería una opción viable a partir de junio y es por eso que habría que desenvolver una buena cantidad de dinero para quedarse con el pase, aunque hay que tener en cuenta que los tiempos para el equipo inglés se van acortando. Si no lo transfieren en el mercado de mitad de año, a partir del 1 de enero del 2023 podrá firmar un precontrato con cualquier club del mundo para irse libre con el pase en su poder una vez finalice su vínculo. El millonario debería poder usar eso a su favor, además de la presión que podría ejercer el propio futbolista para que el pase y las negociaciones terminen con un buen desenlace. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.